¿Qué son textos paralelos en la Biblia? En la Biblia se llaman textos paralelos a aquellos pasajes que se refieren al mismo asunto y que se encuentran en distintos lugares. Estos pasajes pueden ser de un mismo libro, de libros diferentes o incluso de distintas partes del canon bíblico. Los textos paralelos son una herramienta importante para el estudio de la Biblia, ya que nos permiten obtener una comprensión más completa de los temas bíblicos. Al comparar dos o más pasajes paralelos, podemos identificar las similitudes y diferencias entre ellos, lo que nos ayuda a comprender mejor el significado del texto. Veremos algunos ejemplos de textos paralelos en la Biblia, como por ejemplo en el Antiguo Testamento, 2 de Samuel capítulo 24 y 1 de Crónicas capítulo 21. También en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Mateo 7 del 7 al 12 y Lucas 11 del 9 al 13. Y en las cartas paulinas, Efesios 5, 18 al 20 y Colosenses 3 del 16 al 17. Veamos el caso de 2 de Samuel capítulo 24 y 1 de Crónicas capítulo 21. Estos textos paralelos nos hablan acerca de un censo que hizo David. Leamos rápidamente los versículos 1 al 3. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Bérseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Dice 1 de Crónicas, capítulo 21, del verso 1 al 3. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Bérseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Entonces aquí vemos estos textos paralelos que hablan acerca de un censo que hizo el rey David. Un censo que él hizo en el reino de Judá y de Israel. Pero hay algo aquí que parece problemático, y es que en el verso 1 de 2 de Samuel 24 dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos. Y dice 1 de Crónicas capítulo 21, el verso 1, dice que fue Satanás quien se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Entonces, hay una aparente contradicción en estos textos. Hay una aparente contradicción. No estoy diciendo que haya una contradicción, porque la palabra de Dios no se contradice. Dios no se contradice. Dios no miente. Entonces, descartado que haya una contradicción. Sin embargo, hay que entrar ahora a armonizar esos textos y ver el significado, entrar a interpretar lo que está diciendo. La pregunta es, entonces, ¿quién incitó a David a pecar? ¿Fue Dios o fue Satanás? ¿Y cómo podemos decir que es un pecado el hecho de que él haya hecho ese censo? Bueno, porque en el verso 3 de 1 de Crónicas 21 dice: ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Entonces David hizo el censo, al final él realizó el censo y fue pecado. Él pecó al realizar ese censo. Entonces, ¿fue Dios quien incitó a David a pecar? No, no podemos decir que fue Dios quien incitó a David a cometer ese pecado, porque Dios no tienta a nadie y Dios no es tentado por el mal. Eso lo podemos leer en Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15, donde dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces no podemos decir aquí que fue Dios quien tentó a David. ¿Y qué podemos decir de Satanás? ¿Puede Satanás tentar al hombre, en este caso a David, a cometer este pecado del censo? Sí, él sí, porque dice 1 de Tesalonicenses
y también lo podemos leer en el capítulo 4 de Mateo. Dice el texto de 1 de Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, o sea, Satanás, y que vuestro trabajo resulte en vano. Y en Mateo 4, versículos 2 y 3, vemos que ahí a Satanás se le llama el tentador. Y vino el tentador a tentar a Jesús en el desierto. Entonces, es Satanás quien tienta, quien incita a cometer pecado. Dios no puede hacer eso, porque en él no hay mal. Aquí lo que sucede es en realidad es que Dios deja a David en su pecado, en su corazón orgulloso, en su corazón confiado en su poderío militar, porque ese fue el pecado de David. Él confió en su fuerza, él confió en el número de su ejército y dejó de confiar en Dios, y ese fue su pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Aquí la palabra incitar en 2 de Samuel capítulo 24, verso 1, puede entenderse como que Dios abandonó, dejó o quitó su gracia de David. Hay una gracia de Dios que limita el pecado del hombre. Cuando la gracia de Dios está sobre el hombre, Él restringe el pecado. El hombre no es tan malo como puede ser, porque Dios está restringiendo por medio de su gracia que cometa pecados terribles y que sea tan malo como puede ser. Entonces, debido al corazón orgulloso de David y confiado en su poderío militar, Dios se apartó de David, lo abandonó, quitó su gracia de David y lo dejó a merced de su pecado. Y dejó y permitió que Satanás entrara a ser el consejero de David. Entonces, David, dejado llevar por su propio corazón pecado y con las incitaciones, con las seducciones de Satanás, él cometió el pecado de hacer el censo. Dice también Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces vemos aquí ya un panorama más claro, armonizando estos dos textos y también usando otros versículos de la Biblia que hablan acerca del carácter de Dios y que hablan acerca del carácter de Satanás. Podemos entonces concluir aquí que no fue Dios quien tentó a David a cometer el pecado del censo, sino que fue que Dios dejó a David, lo abandonó a su pecado de orgullo, entonces permitió que Satanás entrara en la escena y que fuera el consejero de David. Al final Dios ahí está demostrando su soberanía. Dios permitiendo que Satanás haga lo que él sabe hacer mejor, que es incitar a pecar, destruir. Satanás no puede hacer las cosas porque él quiera hacerlas. Él no es autónomo en ese sentido. Él no puede hacer lo que quiere. Él hace lo que Dios le permita que haga, como en este caso. Entonces, vemos ahí cómo los textos paralelos nos permiten aclarar una idea, una doctrina, un tema. A lo mejor si tomamos 2 Samuel 24, podemos llegar a creer mal que Dios puede tentar al hombre, incitarlo a pecar, y no. Tenemos que armonizar eso con otros textos bíblicos que hablan acerca del carácter de Dios. Entonces aquí vemos que no hay ninguna contradicción. Vemos que cuando comparamos estos textos y vemos todos esos elementos armonizados, analizados, el texto habla por sí mismo. En este caso, Dios dejando a David en su pecado y permitiendo
que Satanás entre a ser el consejero de David, Dios retirando su gracia de David, y entonces David, como todo ser humano alejado de Dios, hizo lo que mejor sabe hacer, pecar. Bien, seguimos con el otro ejemplo, que es Mateo 7, del 7 al 11, y Lucas 11, del 9 al 13. Dice el texto de Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, vamos a leer el texto de Lucas 11, del 9 al 13, y veremos que la gran mayoría de las palabras son las mismas. El texto es casi el mismo. Hay unas diferencias. Esas diferencias están marcadas con las palabras en rojo. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjense que es el mismo, es lo mismo. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El texto es el mismo. ¿Qué padre, acá en comparación con Mateo 7, acá dice es qué hombre, y acá dice qué padre? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Es el mismo texto. Pero hay una diferencia en el versículo 12. Este versículo, este texto, esta pregunta que está en Lucas, no está en Mateo. ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Dice el 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí hay una diferencia muy importante, que es donde radica es el punto crítico en este texto, por decirlo de algún modo. Dice el texto de Mateo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dice Lucas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, al entrar a comparar y armonizar estos dos textos, nos lleva a entender que esas buenas cosas de las que habla Mateo, que le debemos y le podemos pedir a nuestro Padre, es el Espíritu Santo. Si nosotros leemos aquí, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí la pregunta es, ¿cuáles son esas buenas cosas? ¿Qué son esas buenas cosas? Eso lo responde el capítulo 11 de Lucas. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esas buenas cosas de las que habla Mateo 7 es el Espíritu Santo, porque Lucas 11 aclara ese asunto. Es el Espíritu Santo. Entonces aquí, a modo de aplicación, a Dios podemos pedirle buenas cosas, pero buenas cosas que Él considera como las buenas cosas, no las que nosotros consideramos como buenas cosas, porque la palabra de Dios dice que los pensamientos de Él no son como los nuestros, sus caminos no como los nuestros, y que en todo caso, como dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Entonces, nosotros podemos creer que algo es bueno para pedirlo a Dios, pero en realidad no lo es. Entonces, ¿cuáles son las buenas cosas que debemos pedir a Dios? ¿Las que nosotros creemos que son buenas o las que Dios dice que son buenas? Son las cosas que Dios dice que son buenas. En este caso, eso mayor superior que aquí Cristo en el contexto le estaba diciendo a los discípulos que pidieran es al Espíritu Santo, que pidan al Espíritu Santo, que Él es lo mayor y mejor que ellos podían pedir, obtener. Ya en el caso del creyente, nosotros no vamos a pedir el Espíritu Santo porque ya el Espíritu Santo está en nosotros, habita en nosotros desde el día en que creímos en Jesucristo. Pero sí podemos pedir, por ejemplo,
la llenura del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo nos controle, que el Espíritu Santo nos gobierne, que Él sea el amo de nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras sean dirigidas por el Espíritu Santo completamente, que Él nos ilumine para entender su palabra, que Él nos ayude a vivir en santidad y dar fruto del Espíritu, que Él nos ayude a obedecer, vivir una vida piadosa. Eso sí lo podemos pedir. Ahora, no significa que no podemos pedir cosas materiales. Sí, sí podemos pedir. Si tenemos alguna necesidad económica, podemos orar a Dios para que Él nos supla. También podemos pedir por sanidad en caso de enfermedad, pero sabiendo que esas cosas buenas, mayores y superiores son las espirituales y que son las que ocupan el primer lugar. Entonces, aquí esas buenas cosas que Dios las dará, sí o sí, si se las pedimos, son las cosas espirituales. En este caso, aquellas que son del gobierno del Espíritu Santo, que son concedidas por el Espíritu Santo. Bien, entonces nótese cómo los textos paralelos nos ayudan a comprender la idea. Algo que no está claro en un texto lo puede aclarar el otro. Entonces, ve ahí la importancia del estudio de los textos paralelos. Sigamos con el otro ejemplo. Como había dicho, no pretendo ser exhaustivo en el tema ni ahondar en el asunto muy profundo porque el tiempo no es suficiente, sino dar unos principios generales acerca de esto. El último ejemplo que tenemos es Efesios 5:18 al 20 y Colosenses 3:16 al 17. El texto de Efesios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el texto de Colosenses 3 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bien, estos son textos paralelos. Hay una diferencia, o veamos primero las similitudes en este texto, en estos textos cuando los comparamos. Por ejemplo, en el verso 19 de Efesios 5 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En el texto de Colosenses 3 vemos también en el versículo 16 al final dice: con salmos e himnos y cánticos espirituales. Son las mismas palabras. Sigue diciendo Efesios 5:19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice Colosenses 3:16, al principio de la última parte, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Es lo mismo, solo que está invertido. Pero es las mismas palabras, son las mismas palabras. Dice el versículo 20 de Efesios 5, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Acá en el verso 17 de Colosenses 3 al final dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, o sea, de Jesucristo. Dice también, hacedlo todo en el nombre del Señor. Y dice Efesios 5:20 al final, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense que las palabras son las mismas, aunque se encuentran invertidas las ideas en algunos lugares. Pero el texto es exactamente el mismo, podemos decirlo. Sin embargo, hay una diferencia, y está al comienzo. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu. Y Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces vemos que las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo son las mismas que cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros.
¿Cuáles son esas consecuencias o esas actitudes o esa forma de los cristianos de expresarse, de ser? Es cuando en su boca hay cánticos, hay salmos, hay himnos, cuando hay alabanza a Dios en su corazón, cuando dan gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús. Son las mismas consecuencias, son las mismas características que produce la llenura del Espíritu Santo y que produce cuando la palabra de Dios abunda, la palabra de Cristo abunda en el creyente. De ahí que podemos decir que la llenura del Espíritu Santo es equivalente a la llenura de la palabra de Dios y la obediencia a ella, por supuesto. ¿Por qué podemos decir eso? Porque las consecuencias o el producto de eso es lo mismo. Ser lleno del Espíritu Santo produce lo mismo que cuando la palabra de Dios abunda en nosotros y la obedecemos. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es equivalente a la llenura, a la abundancia de la palabra de Dios en nosotros y su obediencia. Bien, vemos ahí entonces estos textos paralelos vistos de una forma rápida, que es de gran ayuda tenerlos en cuenta a la hora de estudiar la Biblia, porque nos lleva a un entendimiento, una comprensión más clara del texto bíblico. Y eso nos hace fieles a la Escritura en el caso de que tengamos que enseñar la palabra de Dios. Enseñaremos lo que ella verdaderamente dice y no nuestras ideas, lo que nosotros entendemos o lo que nosotros opinamos del texto. Al final no es nuestra opinión del texto, sino lo que Dios nos quiere decir en el texto. En estos ejemplos podemos ver que los pasajes paralelos presentan el mismo tema, pero con diferentes detalles o perspectivas. El estudio de los textos paralelos es una herramienta valiosa para el estudio de la Biblia. Al comparar dos o más pasajes paralelos, podemos obtener una comprensión más completa de los temas bíblicos y de la intención del autor sagrado. Al final importa es lo que el autor sagrado, en este caso Dios, al final es Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró la Escritura. Nosotros queremos conocer es la intención de Él en su palabra. Y el estudio de los textos paralelos nos ayuda a esto. Finalmente, no solamente hay textos paralelos dentro del Antiguo Testamento y dentro del Nuevo Testamento, sino que también hay pasajes paralelos que relacionan ambos testamentos. Por ejemplo, Génesis 1:27 y Mateo 19:4. Génesis en el Antiguo Testamento, Mateo en el Nuevo Testamento. Esos dos son textos paralelos. Y ambos versículos hablan de la creación del hombre y la mujer a la imagen de Dios. Ahí en esta diapositiva tenemos 10 ejemplos que no los vamos a revisar ahora, pero sí te invito a que los revises uno por uno y hagas el ejercicio que hicimos en este espacio, aplicando esos principios, y te darás cuenta de la riqueza que hay en estudiar los textos paralelos y el aprendizaje que nos deja en la comprensión de la palabra de Dios.